Ok, práctica 11, pregunta 1. Das las definiciones de O grande, omega grande y teta grande. Nos preguntan si esto es verdadero o falso. ¿Es F O grande de sí misma? Y recuerden gráficamente lo que yo decía. F es O grande de G si existe una constante en la que multiplicando G, bueno, el valor absoluto de G por una constante, le gana, o sea, es más grande que F a partir de cierto número n sub 0. Y, y bueno, eh, eh, si tienen una función cualquiera, F, ustedes pueden multiplicar esa F por 2 y les va a dar más grande, o sea, el 2 por el valor absoluto de F siempre es más grande que F a partir de 0. O sea, es, bueno, y de hecho la definición creo que dice mayor o igual, o sea, ni siquiera tengo que multiplicar por 2, con multiplicar por 1 es suficiente. O sea, eso es bastante directo. Y eso lo que significa, o sea, es que la relación es reflexiva. O sea, eh, ¿se acuerdan? Ah, no, ustedes todavía no han estudiado. Bueno, una relación reflexiva, o sea, por ejemplo, la relación de igualdad. 1 es igual a 1, 3 es igual a 3. O sea, todos los números son iguales a sí mismos. Entonces, eso es la propiedad reflexiva de la igualdad. Bueno, igualmente, O grande nos establece una relación entre funciones y es reflexiva, porque toda f es O grande de sí misma. ¿Ok? B, nos preguntan, si f es O de G, O grande de G, eso implica que G es O grande de F. Y eso no es verdad, porque si n es O grande de n cuadrado, pero n cuadrado no es O grande de n. Este era, yo había mencionado el ejemplo, bueno, aquí de nuevo usando esto. O sea, si dibujo n aquí es, bueno, así. Y, ¿saben qué? De hecho, voy a dibujárselo aquí. Vamos a usar una nueva. ¿Ok? Vamos a poner aquí n y n al cuadrado. Bueno, voy a poner la misma función n y aquí n al cuadrado. ¿Ok? Bueno, y de hecho voy a ponerlo eh, así. ¿Ok? ¿Pueden verlo? ¿Ok? Entonces aquí pongo 1. Bueno, ponemos 0. Y aquí pongo más 1. Entonces, bueno, la función n es ella misma. Y la función n cuadrado es esto elevado al cuadrado. Y ahora lo grafico. ¿Esto? Bueno, como pueden ver, n al cuadrado crece mucho más rápido que n. O sea, quizá el único, si aquí yo hubiera puesto, si aquí yo hubiera puesto que crezca cada 0. O sea, a ver, en lugar de que crezca cada una unidad, le digo que crezca de 0,1 en 0,1. Y lo dibujo así. Solamente
no, pero lo que quiero dibujar es un scatterplot. Sí, ok. Ok, ahora sí. N es más grande que n cuadrado solamente entre 0 y 1. Pero a partir de 1, n cuadrado, no sé por qué aquí bueno, aquí donde dice n2 lo entienden, no es n cuadrado. A partir de 1, n cuadrado le gana a n. ¿Ok? Entonces, lo que yo decía era que... Vamos, ¿qué te pasa? Qué raro. Lo que yo decía es que n es o n cuadrado, por esto que acabo de decir. Ahí lo pueden ver. A partir de 1, n cuadrado es más grande que n. Pero no van a encontrar ninguna constante, ningún par de constantes. O sea, ustedes me pueden multiplicar n por 10. ¿Ok? O sea, si aquí yo pongo 10n y aquí digo esto es 10 por esto. ¿Ok? Ahí ustedes dirían, mira, le gana. Ah, pero perdón, le gana porque estoy avanzando yo muy despacito, ¿no? Pero si esto lo hago muchísimo más grande y cambio los datos aquí, bueno, ¿a dónde llegué? 350. O sea, hasta 10 le gana porque multipliqué por 10. Pero después ya no. O sea, no hay manera. Ustedes no me. O sea, por más que multipliquen n, o sea, si n lo multiplican por k, bueno, hasta k, n le va a ganar a n cuadrado, quizá, pero después no. Entonces, no es verdad que n cuadrado sea O de n. ¿Ok? Entonces, bueno, no es una relación simétrica. O sea, en ese sentido no es como la igualdad. O sea, porque si A es igual a B, B es igual a A. Es más bien como menor. Si A es menor que B, B no es menor que A. ¿Ok? Luego, la tercera dice, si F es O grande de G y G es O grande de H, entonces F es O grande de H. A ver, ¿alguien contestó eso? ¿No? ¿Alguien quiere comentar al respecto? ¿Qué contestaste a eso, Joel? ¿Tú qué piensas? ¿Es verdad que se cumple eso? Yo en mi caso particular puse que era verdadero. Ajá, ¿y cómo lo ves intuitivamente? Bueno, no sé, o sea, viéndolo así con el ejemplo de la gráfica, este, dice que Fn es, o sea, viéndolo asintóticamente, por ejemplo, empezando, dice que Fn es asintóticamente menor a Gn. O sea, G le domina a F. Exactamente. Ajá, Y después dice que Gn está dominado por Hn, sí, asintóticamente. Entonces, por lo tanto, HDN sí, va a estar dominando a FDN. sí, sí. Eso es, el propósito de este ejercicio es que intuitivamente, aunque no de repente les cueste hacer las demostraciones, pero que tengan la intuición. Y ya el lenguaje te lo dice, o sea, domina. Es cierto. Si H domina G y G domina F, y estamos hablando domina asintóticamente, entonces H domina a F. Es verdad. Y, y bueno, les puedo hacer la demostración formal. Bueno, aquí de repente a ver si pongo otro. ¿Qué función domina n cuadrado? ¿Me pueden dar un ejemplo? Bueno, voy a poner n al cubo. Bueno, voy a escribirlo así ya. Voy a escribir esto.
n al cuadrado, porque en el gráfico no lo pone bien. Entonces, si aquí pongo, bueno, ok, vamos a dejarlo así. Entonces, ahora pongo esto elevado al cubo. ¿Ok? Y entonces ahora, bueno, entonces hacemos eso. Y ahora, ¿lo ven? O sea, n cuadrado antes se veía enorme, pero claro, lo que pasa es que bueno, a ver, si yo solo grafico esto, n, bueno, perdón, y para que lo vean, ¿verdad? Si yo solo grafico esos dos, eh, aquí n cuadrado se ve muy grande, ¿no? Pero si ahora grafico los tres, ahora ven que n cuadrado se ve allá abajito. Es que la escala ha cambiado. Aquí esto está de 0 a 1400. Ahora esto está de 0 a 50.000. Entonces 1400 es allí chiquitito, ¿no? N al cubo domina n cuadrado. Y n cuadrado domina a 10n. Entonces n al cubo domina a 10n. Ahora, la demostración es la siguiente, ¿ok? Usando la definición, ¿ok? Y esto lo que quiere decir es que es una relación transitiva. Y es totalmente análogo a pensar A es mayor a B, B es mayor a C, entonces A es mayor a C. Entonces, miren, por definición existen dos constantes N1, N2, que son naturales, y dos constantes C1, C2, que son reales, tales que esto es cierto. O sea, ahí estoy simplemente usando la definición de O grande. ¿Ok? O sea, esto que está aquí. ¿Ok? Solo que en lugar de escribir C y N sub 0, he escrito C sub 1, N sub 1 y C sub 2, N sub 2. Bueno, C sub 1, N sub 1 para F y G y C sub 2, N sub 2 para G y H. Entonces, tenemos que encontrar un N sub 3, o sea, tal que eh, a partir de allí F sea dominado por H. Bueno, aquí sabemos que a partir de N1 esta desigualdad se cumple y a partir de N2 esta desigualdad se cumple. Lo que queremos es que las dos desigualdades se cumplan. Entonces, para que las dos se cumplan, definimos N sub 3 como el máximo entre N sub 1 y N sub 2. Y voy a definir el C sub 3 como el producto de C sub 1 y C sub 3. Entonces, para cualquier n mayor a n sub 3, entonces como n sub 3 es el máximo, ya sabemos que n es mayor a estos dos, entonces las dos desigualdades se cumplen. Entonces, tenemos esta serie de desigualdades. O sea, la primera desigualdad es esta, exactamente. Y sabemos que se cumple porque n es mayor al máximo de esos dos. Ahora, la segunda desigualdad también se cumple porque n es mayor a n2. O sea, n es mayor a n1, entonces sabemos que esto es cierto. N es mayor a n2, entonces sabemos que podemos reemplazar g, el módulo de g de n con esto y decir que es menor o igual. Ahora, este factor nosotros lo definimos como c sub 3. Entonces, para todo n mayor a n sub 3, el módulo de f de n es menor o igual a C3HN. Entonces, bueno, esa es la definición de
eso demuestra que f de f es dominada por h, porque hemos encontrado las dos constantes, n3 y c3. ¿Ok? Ahora, esto, las tres cosas que acabamos de hacer, reflexiva, perdón, y las dos, es reflexiva y transitiva, eso ya verán en estructuras discretas 2, eso se llama una relación de orden. ¿Ok? O sea, esto es una manera de ordenar las funciones. Ok. Como les dije, omega es como decir que f es omega de g, es lo mismo que decir que g es o de f. ¿Ok? Eso es directo de la definición, porque si ven las dos definiciones son lo mismo, excepto la desigualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso no, no, no vale la pena decir nada más que es por definición. Ahora, omega. Bueno, ya vimos que f es o de f, y entonces f también es omega de f. Y si es ambos, para ser teta, tiene que ser ambos, o y omega. Y bueno, f es o y omega de sí mismo, entonces es reflexiva, eh, teta grande. ¿Ok? Luego, f, ajá, aquí dicen, si f, bueno, esto realmente la mejor manera de leerlo es que son equivalentes asintóticamente, ¿no? O tienen el mismo orden, ok, vamos a decirlo así. Si f es del mismo orden de g, entonces g es del mismo orden de f. Bueno, de nuevo, es por definición, porque eh, simplemente si dices f es del mismo orden que g, estás diciendo esto. Y decir g es del mismo orden que f, es decir, eh, bueno, eso viene del hecho de que decir f es omega de g es lo mismo que decir g es o de f. Y decir f es o de g es lo mismo que decir g es omega de f. Entonces, de nuevo, es cuestión de la definición simplemente. Y bueno, o sea, puedo escribir la demostración, ok, pero no me pidan gastar tiempo eh, en explicarlo. Ah, bueno, tengo ahí unos y ah, fastidiosos. Ah, ok, G. G dice, F es del mismo orden que G es del mismo orden que H. ¿Podemos de esas dos cosas deducir que F es del mismo orden que H? La respuesta es sí. ¿Ok? Bueno, esto... eh, porque ya vimos que O grande es transitiva y también igualmente omega grande es transitiva. Entonces decir que F es del mismo orden que G, es decir, F es O de G y omega de G, y decir G es del mismo orden que H, es decir, G es del mismo o de H. Entonces, decir F es O de G y G es O de H, o sea, F es dominada por G y G es dominada por H, ya vimos antes que eso nos implica F es dominada por H. Y luego decirlo al revés, G es dominada por F y H es dominada por G, implica H es dominada por F. Entonces, de nuevo, es cuestión de
de la definición y la propiedad C que vimos antes, esta, la transitividad de ambos, ¿ok? Ahora, el detalle que quiero que vean es que esta relación de ser del mismo orden, o sea, Z es reflexiva, simétrica y transitiva. Eso es como la igualdad. La igualdad es reflexiva, A es igual a A. La igualdad es simétrica. Si A es igual a B, B es igual a A. Y es transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Las propiedades que tienen esas tres, las relaciones que tienen esas tres propiedades se llaman relaciones de equivalencia. Y nuevamente, eso lo van a estudiar más en estructuras discretas 2. ¿Ok? Bueno, voy a parar de grabar y después voy a hacer la segunda pregunta.